Muy bien, les invito entonces a abrir la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 2 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 2 al 7. ¿Saco el barbijo? Bien, del 2 al 7. ¿Quién escribió Primera de Timoteo? Pablo fue el que escribió. En esta sección vamos a trabajar la parte bíblica del liderazgo. Ya vimos toda la parte hereditaria, la parte de definiciones de liderazgo, tipo de liderazgo. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de liderazgo. Y la primera sección empezamos con los requisitos para el liderazgo. ¿Y qué mejor que Pablo para estudiar qué requisitos son indispensables para el liderazgo? Si hay algo, ¿qué temperamento tenía Pablo? A ver, si alguien se acuerda. Colérico. O sea, si te va a decir algo, te lo va a decir de uno, ¿sí? Entonces Pablo cuando escribe y recomienda, da un montón de requisitos que tenemos que cumplir, ¿sí? Y nos los da como opción, si les parece, si ustedes ven, si les alcanza, no. Directamente, estos son los requisitos indispensables para estar al frente. Ahora los vamos a leer y vamos a ir analizando en grupito lo que nos pide que tenemos que tener a la hora de cumplir con esta función de liderazgo. Ahora, cuando yo pensaba en esto decía, empezamos este estudio diciendo que el liderazgo hoy en día es una necesidad. Es urgente que se levanten líderes, que Dios prepare líderes formados para poder llevar a cabo la tarea, ¿sí? Entonces es indispensable contar con estos requisitos para tener el liderazgo. A veces en las iglesias nos pasa que por falta de gente ponemos a personas que no están preparadas para el liderazgo, que no cumplen con estos requisitos. Nos apura la urgencia, la necesidad, quizás los talentos innatos, porque es un colérico, porque es una persona formada, y los ponemos al frente, ¿y qué pasa? A veces nos quemamos, o quemamos a la persona, tristemente, porque no reúne los requisitos necesarios para un liderazgo. Cuando Pablo empezó a levantar iglesias, no ponía líderes. Levantaba las iglesias y al año siguiente los visitaba y recién ahí levantaba líderes. Entonces se tomaba su tiempo Pablo para esto porque para él era muy importante que los líderes estén preparados, estén formados, ¿sí?, para la tarea que iban a emprender. Lo otro que quería decir antes de leer el texto era que vamos a ver que no menciona en ninguna parte de la Biblia líder ni liderazgo. No son palabras que se usen. Los sinónimos son ancianos y obispos, ¿sí? Entonces Pablo ponía ancianos en las iglesias o ponía obispos, ¿sí? El anciano hace referencia a un estado de dignidad. ¿Qué vemos en un anciano? En una persona mayor. Sabiduría, experiencia, ¿sí? Entonces fíjense que es algo de dignidad, lo ponen en alto por los años vividos. Y eso hace que cuando uno transite en la vida muchos años, la vida misma nos va moldeando. Entonces, si somos muy impulsivos, los golpes de la vida hacen que ya con los años no seamos tan impulsivos, ¿sí? Si somos de hablar mucho, los años nos hacen que quizás cometemos muchos errores, entonces empezamos a escuchar un poco más y no tanto hablar y querer aconsejar y arreglar la vida de todos nosotros, porque nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos un montón de cosas que arreglar. Esa sabiduría de los años, ¿sí? Y el obispo está relacionado a una función o a una obligación, ¿sí? El anciano es dignidad,
la experiencia vivida, y obispo hace referencia a una función que está cumpliendo, ¿sí? Se lo dignifica por la tarea a la que ha sido encomendado. Bien, vamos a leer. ¿Quiénes encontraron? Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 al 7. A ver si podemos leer un versículo cada uno. Eso que leyó de anciano. Acá está. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que desvaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Hasta ahí? Muy bien. ¿Cuántos requisitos vemos acá? Yo... Muchos, sí. Y muy difíciles hoy en día de encontrar todos esos requisitos en una persona. Se pide la perfección, ¿sí? Y en el manual los hemos dividido en requisitos sociales. Uno de los requisitos, digamos, son sociales. Que dice que sea irreprochable. ¿Qué significa esta palabrita? Irreprochable. Que nadie lo pueda decir nada. Lo que dice o lo que hace Que nadie pueda decir nada malo de él. Eso, que nadie pueda decir nada malo. Está expuesto al ataque y a la censura de las murmuraciones, todos estamos expuestos, ¿sí? A que puedan hablar de nosotros, a que puedan pensar mal o hasta opinar mal de nosotros. Hoy en día, con las redes, ¿cuántas cosas se dicen? ¿Sí? A veces se tergiversan. También, ¿qué le pasa a los grandes siervos de Dios? Pongamos Dante Gebel, otros pastores, ¿sí? Que largan a decir algo y cuánto empiezan a atacar, los mismos cristianos, ¿sí? Están a favor o en contra. Digamos, es difícil no estar en la boca de otros, ¿sí? Pero tenemos que tratar de que esa persona tenga una conducta intachable de vida, ¿sí? Y aunque no entendamos quizás alguna palabra que dijo, alguna acción, saber que está trabajando en la obra de Dios, ¿sí? Muchas veces tiene que ver, también nos pasa con la misma Biblia, ¿no? El contexto. Por ahí sacan de tu palabra o de tu discurso una palabra. Claro. Que no tiene nada que ver con el contexto. Con el contexto, sí. Claro. Sí. Y yo a veces pienso, se dedica tanto la gente en hablar de los siervos de Dios, de los que están llevando adelante la tarea, y no se ponen a trabajar y hacer la tarea. Cuestionan lo que otros están haciendo, que prediquen, que levanten una iglesia, que cuánto trabajo, cuánto esfuerzo lleva eso, ¿sí? Llevar un buen testimonio. El carácter de un anciano debe ser tal que inspire respeto, confianza y admiración en los de fuera de la iglesia. Su ejemplo es fuerte e impactante. Esto es lo que nos dice el manual, ¿sí? Es decir, fíjese lo que estos requisitos sociales, un buen testimonio, pero no solo dentro de la iglesia, que nos vean santitos, sino afuera, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar a la hora de levantar un líder, ¿sí? Requisitos sociales. Requisitos morales. Se requiere que el líder en este aspecto sea irreprochable en una sociedad donde los principios morales están en decadencia. ¿Y cuáles son esos requisitos morales? En esa época se pedía marido de una sola mujer, ¿sí?
¿Y qué les parece hoy en día? Parece que hoy en día debería ser lo mismo. Y sí. Debería. Algunas congregaciones están permitiendo personas que se han vuelto a casar como líderes o pastores, pero por ejemplo en nuestra congregación todavía el reglamento no permite. Cuando dicen así que se vuelve a casar, ¿a qué se refiere? ¿Que se separan y se vuelven a casar? Claro, Sí. sí. Sí, Si se que se muere. separan y se vuelven a casar. Claro, no, está bien. Este es un tema delicado, Sí, muy delicado. muy delicado, De que hecho, también hay que analizarlo sí. en el contexto. ¿sí? Hoy mi esposo tuvo reunión de junta y ya vienen 2 reuniones de junta que es junta nacional hablando sobre el tema porque hay pastores que están siendo reconocidos dentro de la iglesia, pero tienen el drama que la alianza no los reconoce. Claro. Entonces ya es la segunda reunión que... Eso de que no se vuelvan a casar, eso va para todos, o sea, pastores, miembros. con Bueno, nacimiento, eso lo tiene que También. determinar la iglesia, según la institución. la ¿no? institución. Ah, Claro. Pero Sí, sí, sí. bíblicamente nos dice que sea marido de una sola Sí. mujer. Bíblicamente, eso te está diciendo. Ahora, en el contexto actual, viene una persona que no conocía al Señor, que se había separado del mundo, se casó, se volvió a casar y conoce al Señor. Antes lo que se hacía se le pedía a esa persona que se separe porque no era su mujer real. Entonces se le instaba y se le enseñaba que se separe, esa pareja no podía estar. Era así de estricto. Hoy en día se lo acepta, Sí. que siga con su familia porque, digamos, viene de una vida pasada, no conocía al Señor, ahora conoció al Señor y bueno, se trata de que su familia se mantenga y continúe. Ujú. ¿sí? Y en algunas congregaciones no permiten que esas personas sean líderes. Claro, en Bueno. algunas congregaciones no permiten que sean Sí. líderes. Bueno, a mí me pasó, yo fui separada, Mm. con mi primer matrimonio me separé, pero no conocía a Dios. Cuando llegué separada, divorciada, y en la iglesia conocí a mi marido actual, que también era separado, pero ninguno de los dos nos habíamos casado por iglesia, solamente los dos Claro. éramos casados por civil. Y cuando llegamos yo no entendía nada, pero todos nos miraban re mal. La iglesia que era, la iglesia es la más antigua y que son así. Yo no entendía nada, porque no nos querían y por qué no nos aceptaban. Y claro, éramos los que estábamos mal, que nadie quería. Claro. Y yo era líder de jóvenes, yo empecé a activar enseguida en la iglesia y no entendía por qué me detestaban tanto. Hasta que después que me casé, nosotros nos casó el obispo, todo nos dio. Y no entendíamos hasta que después yo entendí bien que no nos querían porque éramos divorciados. Claro. Y porque decía, después, bueno, escuché toda la cantaleta que decían, pero nunca me tomé atención de que, ¿Qué tema? que yo tenía que esperar que mi primer marido se muera, pero yo decía, ¿qué voy a esperar de que se muera? No entendía nada. Claro. Igual nosotros fuimos los que nos abandonaron, o sea, nosotros fuimos los heridos. Así que, Pero cuando eso pasa dentro de la iglesia, ay, me quedé repensando ahora. Porque yo te quiero contar, quizás no es para la enseñanza de ahora, ¿no? Vamos a desviar un poquito. Mi papá, él fue primer oficial en la iglesia con su primer matrimonio. Está todo bravo. Bueno, pasaron cosas y se separó estando dentro de la iglesia. Su primer mujer activaba dentro de la iglesia. Después de un tiempo se conoce con mi mamá. Mi mamá ya me tenía a mí. Hoy ellos son pastores, están trabajando en la iglesia, en la congregación. Nosotros somos copastores, estamos todos dentro del ministerio. Entonces yo creo que la Biblia tiene esta cuestión, ¿no? Pero también creo en un Dios de oportunidades. Sí, totalmente. ¿No? totalmente. Y es como estos temas, muchos temas son tan delicados, porque uno trata de hacer las cosas bien Sí. siempre, ¿no? Uno trata de caminar lo más derecho posible. Pero cuando pasan estas situaciones de cómo a través del tiempo Dios empieza a levantar personas y desde dónde se originó todo, uno dice, es imposible. Pero son temas que hay Bueno, que tomar con conciencia. ¿A qué vamos con esto? Son requisitos bíblicos, requisitos que Pablo imparte, y que en nuestra actualidad tenemos que también verlos. Por eso no es bueno levantar líderes enseguida, por más amor y pasión que tengan a la obra y querer ya empezar a trabajar
¿Por qué? Porque son cuestiones delicadas que afectan después a la congregación, afectan al grupo, si no están firmes. Y esta es una característica que se tiene que enseñar bien, para que no parezca un matrimonio débil, que después, porque en el ministerio se sufre, entonces hay muchos conflictos. En el matrimonio se ve que se da mucho por la obra y con el tiempo puede eso haber asperezas en el matrimonio. Y si no están firmes, no están sólidos, En vez de ayudarlos, terminamos. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo recomendaba en las iglesias marido de una sola mujer, porque encima vivían en una época donde habían muchos que tenían muchas mujeres. ¿Sí? ¿Cómo se le dice cuando tienen muchas? Poligamia. Claro. Todavía existía en ese tiempo. Sí, Entonces existía y tenían que ellos luchar contra esa idea que andaban en la sociedad. Hoy quizás nuestra idea sería que moralmente nuestro matrimonio, nuestra familia formada esté bien, ¿sí? Por eso la iglesia creo que ha crecido en el hecho de aceptar a quienes vienen así, que conocen al Señor de una vida vieja destruida, y no obligarlos como se hacía antes a separarlos, a deshacer su familia, y a ayudarlos a que esa familia se mantenga firme, ¿sí? Que se mantenga. No, que así como, si bien ahora está hablando el tema de marido de una sola mujer, así como hoy la iglesia está aceptando esas cosas, porque hoy la iglesia no solamente va a aceptar eso, sino está abriendo las puertas a lo homosexual, a la mujer que hace que fue prostituta, al hombre esto, es como que la gente viene cada vez más golpeada, con más historias, entonces la iglesia ya no es como antes, no, si vos no incluso vamos con la ropa, ¿no? Claro. Por eso necesitamos un líder democrático, influyente y que sepa escuchar y considerar cada caso. Y en particular, porque claro, justamente no podemos ir al montón y a lo que vos conocés, sino ocuparnos del caso. Llegan, no, vos venís. Claro, no. O le bajás la percebe enseguida, ¿no? Claro, yo me acuerdo que mi hijo sí me llamó, a mí me preguntó cómo estaba yo, si estaba separada, cómo había sido, todo me preguntó él. Si estaba legalmente separada, si yo me había separado legalmente, separé legalmente todo lo que está bien. Qué tema, ¿no? Porque si mañana llega o una persona homosexual o una pareja homosexual a la iglesia, ¿cómo reaccionaría? Bueno, yo creo que siempre se recibió. En amor la iglesia siempre aceptó, así como la Alcohólico entró. De todas maneras tiene que saber que eso no está bien. Claro. Ahora, no se los puede dejar en el liderazgo. Como uno a un alcohólico no lo va a dejar en el liderazgo, a una persona que cayó en pedofilia no lo va a dejar en el liderazgo. Si Dios le ha dado eso de ser líder, ¿no? O sea, todos somos líderes, pero la persona tiene que pasar un proceso. Si papás para aquellos pastores pasaron, no sé, yo creo que cerca de 15, 20 años, hasta que Dios lo fue puliendo. Pero yo creo que las personas llegaría mañana a una pareja homosexual y Dios empieza a tratar y ellos se arrepienten y entre ellos hay un líder. Yo creo que va a pasar todo un proceso. Y ahora lo otro es entender al líder que no levanta al otro líder. En este caso, por ejemplo, entender al pastor, porque a veces miramos y decimos, pero ¿qué? Que tiene tantas ganas de trabajar, pero ¿por qué no lo pone? ¿Pero por qué no? Y quizás el pastor sabe un poco más y lo está esperando. Pasa. Sí, y entonces llega y dice, pero ponelo, insiste, y uno sabe que es preferible esperar. Entonces también uno, al conocer esto, ser maduro y decir, si no se da ahora es por algo. Entonces orar y que Dios acomode todas las cosas. ¿Sí? Porque si no, nuestro ímpetu, nuestras ganas, decimos, pero todos somos líderes, todos vamos a trabajar, pero no todos estamos maduros, ¿sí? Para llevar adelante la tarea. Después, otro de los requisitos morales es ser sobrio.
Ahí estaba el tema. Sobrio, no dado al vino, ¿sí? Fabián. Que era un problema en esa época, pero que es un problema hoy en día también, ¿sí? Y más. Qué tema ahí también, ¿eh? Porque ahora es como que todo. No, es un poquitito para la comida. ¿Qué hace Claro. el médico que dijo que hacía bien para la salud? Entonces, tampoco nos vamos a ir al extremo de antes se prohibía directamente. Claro. El cristiano que se convertía no tomaba más, no podía tomar más. Claro. Hoy en día socialmente está más aceptado. No nos escandalizamos tanto por ver a un cristiano tomando. ¿Sí? Para mí, yo no. Ah, bueno. ¿De tomar? Sí, de tomar, sí. Aba. Sí, no. Aba. No, tomaba, digo. Sí, Lo que pasa sí, es que pero Yo vivo en una cultura de Buenos Aires, entonces allá en Buenos Aires no está mal tomar vino, por ejemplo. Me casé con una abstemia total, que el vino era pecado. claro. Y él había vivido situaciones traumáticas en su familia con eso. Claro. Entonces yo el día que me casé con él nunca más tomé vino. Pero no porque no Pero es me una iba a andar decisión. comprando una botella para mí. Claro. En la casa de mi papá se tomaba, nadie nunca se emborrachó, Claro. siempre se tomó el domingo, algo en el asado nada más, y para nosotros no era pecado, no era nada. En la cultura nuestra acá, sí, porque el chileno vive algo muy fuerte con respecto al vino. Uno va a Chile y están las botellerías, Claro. y yo un día en Chile quise ir a agarrar a un hombre y Hugo me dice, tarada, déjalo. Lo habían echado a patadas de la botillería y estaba tan borracho que se había gastado todo y ya no podía pagar, y entonces lo echaron afuera y le pegaron una patada ahí, delante nuestro, y yo quería agarrarlo, ¿no? Me dio terrible pena, ¿no? Pero ahí vi lo que es, lo fuerte que es para esa cultura, ¿cierto? Claro, es cultural. Ujú. Es cultural también. Sí. Lo que pasa es que una cuestión, si estamos en una celebración, la copa de champán o la copa de sidra no nos falta. Claro. Pero yo creo que también es muy distinto que salgamos las chicas y a celebrar la Navidad afuera y que nosotras como cristianas en algún restaurante tomemos vino o tomemos una copa de champán. Me parece que eso ya no. Ahora, si yo lo tomo en mi casa, me parece que es otra cosa. Tampoco, obviamente, no la borrachera ni nada por el estilo. Claro, ahí está lo que dice también Pablo. Yo en historia antigua se sabe que antiguamente el tema del agua era muy escasa. O sea, no se podía tomar. O sea, hoy en día abrimos la canilla, tomamos agua, y algunos tomamos PCA, pero bueno. Antiguamente eso no existía. Claro. Entonces las culturas antiguas tomaban vino, pero como una forma inclusive de tomar algo más sano que el agua. Claro. Porque suponete Bueno, vino Pablo de le la Edad Media. aconseja a Timoteo. Por ejemplo, claro, en la Edad Media, Pero imagínate le dice que, cuidado, ¿no? de hecho, vos como médico sabés que el agua fue una de las cosas que más pestes trajo, Sí. sobre todo en la Edad Media. Ujú. Entonces era muy común el vino. Y acá lo que recomienda Pablo, fíjense que Pablo dice, no emborracharse ni andar desordenadamente. Claro. ¿Sí? Entonces sería muy triste ver un líder Por eso. borracho, Claro. ver un líder desordenado. Claro. Claro. Tengo la cabeza ya con todos los temas. Y que después te pase adelante a dirigir el culto, a cantar, ¿sí? Claro. No es Borracho, no es lo que uno busca de un líder, lo que bíblicamente tenemos, ¿sí? Yo creo que si vos tenés un control y vos decís, a mí me gusta tomar cerveza, ¿no? Me tomo una lata de cerveza, no me hace nada. Yo Pero, creo por que ejemplo, también yo va lo que también pienso, por yo lo que pienso, el si testimonio, uno toma si un vos vaso de vas cerveza, siguen tomando ¿no? así. Y a vos te agarran con en el control. Y vos Sí. con un vaso de cerveza ya no pasás alcohol. No. Entonces, para mí, que si ya no pasás la ley, que ya Claro, no estás en tus cinco sentidos con un vaso de cerveza. Supuestamente, si
tomaste un vaso de cerveza, no vas a salir a manejar. Claro. Hay que cumplir la ley. Por La ejemplo, ley si la dice ley que... dice que con un vaso de cerveza yo voy a perder los 5 sentidos, yo creo que para mí tomar un vaso de cerveza ya no está sobrio. A mí lo que me pasa es que nosotros Para estamos mí, con no una... sé, La es la conciencia de cada uno, ¿no? La educación nuestra es cero todo, ¿no? Entonces, ahora de grande que he escuchado tantas cosas que estudiamos, yo pienso, el día de mañana que esté en la presencia del Señor, Dios me va a decir, sí, podrías haber tomado vino, pero como no tomaste, igual, tenías el permiso, pero pasá. ¿Sabés qué? No podías tomar vino. Entonces, ¿qué hago? No lo hago, creyendo que el día de mañana podría haberlo hecho, o como podríamos tocar temas sexuales. Claro. Lo mismo, entonces, ¿se debería hacer o no se debería hacer? ¿Y qué te dice el Espíritu Santo mientras lo haces? Es como que te den un vaso de agua y tengo una gota de agua en inodoro. ¿Lo tomás? Y ¿glorificamos a Dios o no glorificamos a Dios? Eso me pasa a mí personalmente, ¿no? Me pasa también. Claro. Bueno, la recomendación, por ejemplo, Pablo, tenemos acá que dice no emborracharse, no está diciendo no tomes, no dado al vino, o sea, no estar buscando No tomar perder el vino. control. Sin embargo, Pablo le aconseja a Timoteo a que tome un poco de vino. O sea, le estaba aconsejando. Le estaba aconsejando porque se sentía mal. Porque se sentía mal y en ese Tenía momento problemas era, estomacales. sería como ahora nosotros decimos tomate un liberal. Y acá dice que el vino significa el que se entretiene con el vino. Claro. No dado al vino, o sea, no dado al vino. O sea, que ya toma para emborracharse. Puede emborracharse. O sea, que quiere, capaz que Timoteo. En nuestra cultura no nos tenemos que escandalizar si alguien toma, pero lo recomendable es no estar tomando, como dicen en público, por demás, no es de un líder. Si vemos esas características en una persona, no los podemos levantar como líder. Igual, pastor, yo creo que tomar en público, tomar en la casa. Sí, lo mismo, pero es lo mismo. El testimonio es otra cosa. El Pero testimonio. en la casa tenés tu primer congregación. Acá dice, si no puedes cuidar tu casa. Claro, pero Claro, ahí estos arranca son tu predica. requisitos morales, requisitos que ve el mundo, porque estamos hablando de la gente de afuera, fíjense que muchas cosas eran para la gente que afuera, no solo de la iglesia, sino de afuera, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio, Claro. ¿sí? Claro. Y Sí, lo que yo creo recomienda que- Pablo es no dado al vino. Yo creo que en todas las cosas nosotros tenemos que mirar cuál es la cultura, el contexto. Ujú. Claro. Yo he tenido el privilegio de ir a predicar a muchísimas congregaciones de acá, entre León y en otros lugares, y yo siempre pregunto, ¿hay que ir de pollera? ¿Se puede ir de Claro, pantalón? exactamente. Bueno, como eso. Siempre, Claro. o sea, creo que nosotros tenemos que aprender a respetar Claro. la cultura, lo que se Por estila en cada lugar. Y creo que tenemos que tener cuidado porque a veces cometemos errores que, bueno, no está bueno. Y creo que acá Pablo está enfocándose específicamente a los ministros, a los obispos, ¿no? Y que también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en Bernal, cuando estábamos en Bernal, tuvimos un miembro que era borracho. Y un día le predicamos del Señor, porque era esposo de una hermana que venía fielmente a la iglesia, y don Ángel se convirtió y fue un hombre que intachable todos los días de su vida hasta el día que el Señor se lo llevó, pero nosotros no podíamos tomar la Santa Cena con vino, Claro, sí. porque allá todo el mundo toma la Santa Cena con vino sin el vino, sin quemar. Claro. Acá lo queman, ¿viste? Pero nosotros empezamos a tomar cepita de uva, que en ese tiempo había, porque nos comenta la esposa, ese poquitito de vino de la Santa Cena, a él lo incitaba a tomar. Claro, y sí, abre una puerta. Y como él había dejado de tomar ya hacía un tiempo, ese poquito de vino lo mareaba. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cambiamos. ¿Cómo es eso de vino quemado, pastora? El vino se hierve, se le pone azúcar y se deja que se Evapore el alcohol. que se evapore, se le quema.
el vino empieza a surgir, o sea, empieza a hervir así, y agarra y Bien. se le prende un fuego. Vamos con el otro requisito. Un fosforito. Requisitos mentales. Vimos requisitos Acá sociales, estamos sonados. requisitos morales. Ahora vamos con los requisitos mentales. Ay, pastor, hoy los temas están Hoy. muy buenos, me gusta, Demasiado. muy buenos. Y sí, Controversiales. Sí, sí. dice acá que debe ser prudente, dotado de juicio cabal. La palabra indica una equilibrada condición de la mente, resultado de una constante automoderación. Se refiere al carácter interior, que es el resultado de una constante autodisciplina. Los griegos le dieron un gran valor, para ello era la condición de una mente disciplinada, no daba impulsos repentinos, no propensa a extremismo. El líder que posee esta cualidad está capacitado para controlar su propia naturaleza. Y realmente necesitamos gente equilibrada. Sí. En nuestra- Lo más Emocionante. más importante. ¿A ustedes se imaginan un líder que en un momento esté llorando Melancólico. Claro, diga A y mañana diga B. y mañana diga B, mañana esté saltando de Bipolar. alegría y pasado de lo tengamos que levantar? Es muy difícil continuarlo. Bipolar, pero no lo Los hay, ¿eh? Los hay, Y hay sí. pastores. Sí, sí. Bipolares. Bipolares. ¿Viste qué dice? Sí. Y en la iglesia es una comunidad que junta gente Claro, tristemente, ¿no? Con problemas mentales. Porque la gente llega muy mal a la iglesia, herida, golpeada, dolida, traumatizada. Sí, incluso hasta con cosas raras. Claro, es una comunidad que fácilmente capta esta gente porque necesita un oído, necesita un abrazo. ¿Y dónde va a tener la contención que tiene la iglesia? Entonces los atrae. Ahora, para que sean líderes, Necesita liberación. Personas con ataduras. para que logremos que sean buenos líderes, tienen que ser sanados, tienen que tener un proceso de restauración. Y hasta que no veamos que son personas prudentes, que son personas, ¿sí?, con una coherencia, no podemos levantarlos como líderes. ¿Sí? Entonces es bueno esperar ese proceso. Por eso es un requisito importante reconocer esa persona prudente, que no va a andar contestando nosotros hemos tenido líderes que son muy impulsivos de enojarse. En la iglesia en Comodoro teníamos un hermano que venía de un gremio y era tipo camionero, entonces a la primera saltaba violentamente. Sacaba el ¿sí? palo Chispas. Claro, entonces no era un buen líder como para seguir. ¿Sí? Y sin embargo había mucha gente que lo seguía porque era muy avasallante. Claro, sí, avasallante. Entonces, fíjese que todo eso nos tenemos que cuidar, orar mucho para que el Señor nos dé sabiduría para tratar, restaurar, cambiar, que el Señor lo hace. El Espíritu Santo obra. Un sindicalista. Sí, claro. Bien, en cuanto a su conducta debe ser respetable y decorosa. En el griego la palabra cosmos, el origen que emergió del caos por mandato de Dios. Una vida bien ordenada es el resultado de una mente bien ordenada. La vida del líder debe reflejar la hermosura y el orden de Dios. Mental y espiritualmente debe ser apto para enseñar. Esto implica tanto la habilidad de enseñar como la disposición de hacerlo y poder impartir a otros las verdades divinas. Entonces, tiene que ser un líder, ¿sí?, ordenado, mentalmente, físicamente, prolijo, ¿sí? Tenemos que ver, si vemos otras características, entonces nos tiene que hacer ruido, decir, quizás no está tan ordenada su vida, entonces voy a esperar un poco más para levantarlo como líder.
¿sí? Bueno, y esto del orden se demuestra en todas las áreas, ¿sí? De la vida, cómo es su casa, cómo es su familia, ¿sí? Cómo es su trabajo. Creo que antes era como que se apuraba un poco para poner gente como líder en tal o cual ministerio. Sí. Y después teníamos muchos años. Eso debe depender también del estado o de la antigüedad de la iglesia, porque si vos tenés una iglesia que está formando, es como que Claro. necesitas, en cambio una iglesia ya madura. Por eso, en una iglesia recién formada, el líder tiene que cumplir una función autocrática. Claro. Y muy quizás de mandón, lo podemos ver desde nuestra óptica hoy, pero necesaria por lo que se da. ¿Sí? Los líderes no están preparados, hay que guiarlos, hay que ordenarlos, hay que enseñarles. Sí, entonces es necesario cumplir esa función. Y fíjense que el líder tiene que estar dispuesto a enseñar, eso también tiene que estar dispuesto. Y hay líderes que no están dispuestos a enseñar, hay líderes que están dispuestos a mandar. ¿Sí? A dar órdenes. Estudio bíblico. Así es. Hoy vamos a hablar sobre requisitos mentales. Bien, si ha de enseñar las escrituras, el mismo debe ser un buen estudiante de la Biblia. El líder espiritual tiene la responsabilidad de enseñar a los que están bajo su cargo y su instrucción. Debe ser apoyada por una vida intachable. ¿Sí? Lo repite mucho Pablo, irreprensible. Claro, irreprensible. Lo utiliza ¿Cómo mucho. serían en esa época, no? Requisitos de personalidad. El líder cristiano no debe ser pendenciero, sino cordial y amable. Y esto también, si uno busca a alguien como referente, como consejero, como ayuda, busca a alguien que sea tranquilo, confiable, apacible, ¿sí? Y no que me esté alborotando, no que me esté... Un flamático. Y generalmente, pero recuerden que los otros temperamentos, también apoyan. tratados por el Espíritu Santo, un colérico tratado por el Espíritu Santo es excelente. Va a ser práctico, directo, ¿sí? Confiable y es colérico. ¿Sí? Pero tratado por el Espíritu Santo. Un sanguíneo va a ser alegre, cordial. No, sé que el alegre pesado ese. La persona alegre bien. Claro. Que da gusto estar Alegre bien. Eso. porque si no está ¿De qué te reís? Alegre. Acá, de personalidad, Para ti. también marca que debe ser hospitalario. ¿Sí? ¿Y por qué le daba tanta importancia Pablo a ser hospitalario? En esa época no había muchos lugares, no había hoteles para que la gente vaya a quedarse cuando viajaba. Es más, eran perseguidos los cristianos. Entonces tenían mucho peligro a la hora de ir a otro lugar y encontrarse con otros cristianos. Por eso Pablo insistía en que sean hospitalarios, que abran sus casas, que los puedan atender, que sean confiables. ¿Sí? Como buen líder, ese carácter. Y hoy en día creo que la pandemia también hizo estragos en eso. No nos permitió desarrollar esto de hospitalidad. Nos encerró mucho más. Pero es necesario que nosotros sepamos que no es la voluntad de Dios que estemos encerrados y aislados. La voluntad de Dios es que vivamos en comunidad y que nos necesitemos unos a otros, nos ayudemos y compartamos nuestra mesa, compartamos nuestro tiempo. El Señor constantemente nos está diciendo que tenemos que dar. ¿Sí? Fue tremendo. El año pasado Sí, lo sufrimos. lo sufrimos. Creo que pasamos algunos hasta 3-4 veces sin vernos con nuestra familia. Con nuestra propia familia. Y eso fue bastante duro. Igual nos llevó a ser más atentos, si bien estuvimos encerrados, pero la tecnología nos abrió otra puerta. Claro. Porque quizás uno dice, bueno, mi mamá la veía 2 veces a la semana, pero no la podía ver y le escribía todos los días. Eso también.
pero es más frío todo. Ah, sí. Sí. Yo me acuerdo Sí. cuando por primera vez vinieron los nenes, que hacía 3 meses, y los nenes lloraban. Claro. Un nene de 5 años llorando. Y sí, La emoción. la emoción de poder Sí. ver a la abuela. Correr, o sea, tienen un pasillo largo y corrían gritando y llorando. Muy bien, vamos con los dos últimos. Requisitos familiares. El líder cristiano que está casado debe demostrar su habilidad para dirigir su hogar de forma piadosa, que gobierne bien su casa, que tenga bien a sus hijos en sujeción. El líder no debe descuidar a la familia, que es su responsabilidad personal y primaria. Y esto también es algo que nos pega duro como líderes, porque no solo se nos pide que seamos irreprensibles, que tengamos los requisitos personales, todos los patitos, La familia, ¿sí? Sino que también nuestra familia, ¿sí? Es un requisito complicado, ¿sí? Pero bueno, es necesario que sepamos que nuestra función es nuestra familia y le tenemos que dedicar tiempo. Y cuando estamos en el ministerio, cuando estamos trabajando en la obra, a veces nos absorbe y descuidamos la parte principal, que son el tiempo que pasamos con nuestros hijos, con nuestra esposa. En cuanto al tema familiar, el tema de los hijos específicamente, ya cuando tu hijo toma sus propias decisiones, ya vos, no sé, ahora tus chicos son chicos, Sí. dentro de, no sé, 5, 6, 7 años que tomen sus propias decisiones. ¿Te va a afectar? ¿Afectaría tu liderazgo? Sí, afecta, siempre afecta. ¿Sí? Ahora, si la iglesia es madura y entiende, va a saber que por ahí son decisiones propias del proceso que tiene que vivir la persona, porque el trato es personal, de Dios con la persona. Uno puede decirle a un hijo, Dios es lo mejor, pero si el hijo no quiere reconocerlo, bueno, ya queda en el trato de él. Quizás con el tiempo se cumple la palabra que va a volver al Señor seguro. Yo he conocido pastores hermosos en el Señor, hermosos, pero que el hijo tuvo su época de rebeldía y no quiso saber nada con la iglesia. Y quizás todo el sufrimiento que pasó al pastor se le echaba la culpa a la iglesia y no quería saber nada con la iglesia. Sí, hay casos. Sí. Entonces, y es el proceso que tiene que vivir esa persona hasta que vuelve a encontrarse con el Señor. Ahora, depende de la madurez nuestra de reconocerlo y aceptarlo y ver los valores que tiene ese pastor, ese líder, y no juzgarlo o directamente apartarlo. ¿Sí? En efecto, si la afecta ya en lo que es en el trabajo ministerial. Claro. Porque, o sea, espiritualmente le va a afectar. Pero si ya hubo un problema con su hijo, afecta al ministerio, a la persona que tiene a cargo. Y tiene que ver que no afecte el testimonio, que no afecte, digamos, la imagen de la iglesia por lo que puede estar haciendo afuera el hijo. Es difícil. Sí. Es difícil. No es una tarea fácil. Bueno, todos los que tenemos familia sabemos, no es fácil mantener nuestro matrimonio, no es fácil mantener nuestros hijos y estamos a la vista de todos. Entonces, si hizo A, si hizo B y más ahora. Pero es donde más se necesita desarrollar más el liderazgo. ¿Sí? Que sean buenos líderes y que nosotros que vamos viendo esto, lo vamos entendiendo, poder ser maduros a la hora de observar al otro. ¿Sí? Cómo guía sus hijos y si necesita por ahí un consejo, decir, mira, estoy viendo que estás pasando mucho tiempo en la iglesia, estás muy dedicado a esto y tus hijos por ahí están sufriendo. Claro, esa es otra también. Entonces darle tiempo, aconsejarlo para que pase tiempo con los hijos o con la esposa. En el ministerio, ¿cuánto tiempo se tiene para salir solos con la esposa? Cuando están llamando por teléfono, cuando están necesitando un consejo, una visita. Sí, hace años en un evento que se hizo en el Independiente, que fueron varios hijos de pastores, porque justamente en un momento el predicador llamó a los hijos de los pastores.
La sanidad con los hijos de los pastores. Sí. Tantos heridos, Sí, estuvo muy bien, yo también sufrí eso. Sí, fue muy bien. Sí, orar por las heridas que tienen los hijos es importantísimo, porque se da. Sí. Ellos viven otra experiencia distinta a la que uno vive, uno lo toma como parte del ministerio, uno afronta, ellos Claro, les pero tocó. ellos a veces- Sí, a nosotros con mis hermanos nos pasó que era todo fama. Claro. Pero como a mí, yo soy así. A mí no me quedó, a mi hermano sí lo afectaba. Claro. Y sí, cada uno lo toma. Y son las personas heridas de hoy en día. Porque conozco. Y lo otro es la madurez en el Señor, ¿sí? Lo último. ¿Sí? La madurez espiritual es indispensable para un buen liderazgo. Necesita ese líder, esa persona, tener tiempo de crecimiento espiritual. Una planta pequeña tiene pocas raíces, necesita tiempo para crecer y poder tener un tronco firme que pueda resistir los ataques del viento, el clima. Entonces tenemos que entender que una persona que entra al Señor, por más fuego y ganas que tenga de trabajar, necesita ese tiempo de madurar, de crecer, de hacer raíces, de hacer su tronco, ¿sí? Para resistir todo el ataque. Los embates de la vida. Exactamente. Los vientos contrarios. Incluso su propio fruto. Y también, y también que pueda tener sus propios frutos. Entonces, Pablo por algo dejó todos estos requisitos y por algo no levantó encargados de las obras de las iglesias de una. Esperaba un año, esperaba un tiempo y recién ahí levantaba. Porque se necesitaban todos estos requisitos. Son muchos. Sí, pero lo vuelve a son- repetir. El Tito vuelve a repetir casi lo mismo. los mismos requisitos. Son muchos requisitos, pero son importantísimos. Y cuando los encontramos en una persona, el liderazgo crece, la iglesia se ve fortalecida, el ministerio se ve fortalecido. Bien, oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo en que hemos analizado tantos requisitos y reconocemos, Señor, la cantidad de requisitos que no tenemos para estar en el ministerio, para estar en el liderazgo. Pero tu amor, Señor, tu misericordia, tu propósito han hecho que estemos en este lugar. Y yo pido en el nombre de Jesús que puedas perfeccionarnos cada día. Amén. Levantarnos, Señor, como ese líder que tú pensaste en nosotros. Que puedas hacernos verdaderos líderes con los requisitos, cumpliendo cada uno de ellos, Señor. Ser irreprochables, Señor, que podamos mantener bien nuestra casa, nuestra persona, nuestro ministerio, ser firmes y maduros en la fe, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros y permítenos desarrollarnos en donde tú nos has llamado, Padre. Gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.